El día de ayer fui con uno de mis amigos a ver uno de sus negocios que tiene de abejas y la verdad me gustó mucho haber ido porque nunca había visto yo algo así, ¿no? Ver tantas abejas, es un mundo salvaje y bastante ruidoso, pero me impactó mucho ver cómo estos insectos, estos animalitos trabajan y cómo están organizados y cómo hacen posible toda la creación de estas colmenas y la elaboración de la miel y de tantas cosas tan buenas que pues bueno, es el diseño perfecto de Dios, ¿no? Y me llamó mucho la atención cómo es que funcionan las colmenas y cómo cada abeja cumple con su función y todas están siempre, recuerdo, abríamos la colmena y todas las abejas, algunas se quedaban trabajando, pero otras venían a querer picarnos, y defender su colmena y lo hacían como uno solo, ¿no? Hay algo que me explicó también mi amigo es de que las reinas son importantes porque si ellas no cumplen su función, si no son buenas reinas, entonces la colmena no puede funcionar, ¿no? Si hay alguna abeja que está también no está cumpliendo con su función o no se está alimentando correctamente, entonces muere. Simplemente no puede existir fuera de la colmena. Tiene que pertenecer y alimentarse lo mismo que las demás y tener las mismas condiciones que las demás para que pueda funcionar dentro de una colmena. Y todas cumplen una función, todas están enfocadas. No, nadie es más importante que nadie. Todas tienen su propósito, tienen su función para que todo pueda funcionar de la manera correcta y que puedan llegar a sus objetivos, que es al final cultivar miel. Entonces me llamó mucho la atención y pensé que la iglesia es algo parecido al final, ¿no? La iglesia es un organismo en el que todos deberíamos de trabajar para lo mismo, todos deberíamos de aspirar a trabajar juntos en unidad, tener un mismo sentir, que es lo que dice la Biblia. Y siempre fue el diseño de Dios así. Para la iglesia, Dios siempre la diseñó como un organismo en el que todas sus partes son iguales y trabajan de manera unida para llegar a un propósito. Y lo podemos ver desde el libro de los Hechos. En Hechos, la Biblia nos detalla cómo es que la iglesia empezó, de qué manera ellos convivían entre ellos. Y Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y es muy similar a las abejas. Las abejas tienen todo en común, trabajan por el mismo propósito, trabajan en un mismo lugar, nadie está haciendo algo que no debe hacer. Y otra vez, si alguien hace algo diferente, si una abeja decide salir o por lo que sea, o no hacer lo que las otras abejas deben de hacer, puede inclusive morir, perder la vida, porque tiene que pertenecer a esta colmena para poder subsistir, para poder cumplir su propósito. Y es que la realidad es que no vas a poder cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida fuera de la iglesia. Yo mucho tiempo pensé que podía quizás hacer muchas cosas, aunque fueran para Dios, pero podía depender de mí y podía estar fuera de la iglesia, pero no es así. Para que yo pueda tener siempre combustible, para que yo pueda estar siempre fuerte de alguna manera, espiritualmente hablando, para poder cumplir con el propósito de Dios para mi vida, tengo que nutrirme de una iglesia. Y es que hoy en día, si antes era difícil vivir en comunidad, si antes era difícil trabajar en equipo, si antes era difícil como que tratar de buscar siempre sumar a una comunidad, hoy en día es más complicado con el individualismo tan marcado en nuestra sociedad. Hoy en día el individualismo está a la orden del día. Hoy se trata de hasta dónde puedo llegar yo, qué tanto puedo hacer yo, qué tanto me puedo desarrollar yo y solamente yo. Y todo el mundo está buscando ser más importante
Y en lugar de buscar ser útil, me gustó mucho una frase que decía, hoy en día la gente busca ser importante, no buscan ser útiles. No les importa qué tanto pueden ayudar a los demás. Si eso no te da una posición, si eso no te da, si no te lleva a escalar un nivel más alto, a obtener algo de valor, entonces simplemente no ayuda, simplemente no parece razonable ayudar a que las demás personas crezcan, porque eso no me está dando a mí algo que yo quiera. Y es que la Biblia es un mensaje totalmente en contra del individualismo. Todo lo que yo pueda hacer, todo lo que yo tenga para dar, todo lo que Dios me haya dado a mí, lo que me haya puesto en mi persona, tiene que servir para un propósito mayor que el mío propio. Tiene que servir para que más personas puedan crecer. Tiene que servir para que haya multiplicación en los mismos dones que hay en la iglesia. Si yo puedo ayudar a que más gente aprenda y crezca, y eso también me va a ayudar a mí a crecer, entonces tengo que hacerlo. Pero es muy difícil porque eso implica a veces dejar de hacer cosas para mí y enfocarme en lo de otros. Pero también la iglesia es, aparte de ser como una colmena, por eso la Biblia lo describe como un cuerpo. Un cuerpo en el que si una parte se duele, la demás también. Y no es diferente de una colmena. Si una abeja no cumple, la colmena va a sufrir. Si de repente todas las abejas decidieran no hacer lo que tienen que hacer, la colmena va a sufrir. Si la reina decide que no quiere ser buena reina y que no quiere hacer algo que lo que tiene que estar haciendo, la colmena sufre y la colmena no crece, se muere, se extingue. Todos tenemos que vivir para otros. Esa es la consigna de la Biblia, es unos a otros. No se trata de mí. Y puede sonar muy chocante otra vez en una generación donde se trata de qué es lo que yo puedo hacer, cómo es que mi nombre puede brillar más, pero no se trata del nombre de nadie, se trata del nombre de Jesús. Y la única forma en la que podamos hacer brillar el nombre de Jesús es a través de la comunidad en la iglesia. No hay otra forma de cumplir nuestro propósito si no lo hacemos en la iglesia. También Corintios nos dice y nos habla de cómo es que Dios diseña a la iglesia. Le diseña como un cuerpo, y es importante entender cómo funciona un cuerpo para que podamos comprender más cómo es que nosotros debemos de funcionar dentro de la iglesia y por qué es importante que estemos dentro de una iglesia. Dice Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no te necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Ahora, tampoco se trata de que yo esté diciéndote que entonces tú no puedes hacer cosas por ti mismo, que tú no tienes derecho de crecer. Lo que estoy diciendo es que la clave para que podamos crecer como personas es dentro de una comunidad. La clave para que puedas alcanzar el propósito que Dios puso en tu vida es a través de una comunidad. ¿Por qué? Porque somos parte de un cuerpo. Para que el pie pueda
avanzar necesita también de los dedos del pie. Los dedos del pie dan equilibrio para que tú puedas tomar cosas, tomar agua, poder comer. Necesitas desde tus manos, ocupas tus manos para poder lograr esas actividades, para poder lograr, tus manos tienen el propósito de tomar, de sostener cosas, y necesita también, cada uno de los dedos es importante para esa tarea. ¿Sí? Es importante para un pianista tener manos para poder tocar. Es necesario también el pie, es necesario los ojos, la vista. Todo es necesario para lograr cosas. De igual manera, tú eres necesario en una iglesia. Tú tienes un propósito que Dios quiere el que alcances, pero no lo vas a poder alcanzar solo. Y aún si lo alcanzas solo, fíjate lo triste que es, porque aquí le dice, si un miembro se duele, todos se duelen. Qué bendición es ser parte de una comunidad donde lo que a uno le duele, también a mí. Donde yo puedo también consolar a otro, puedo sentir lo que otro siente, puedo empatizar con lo que otra persona siente. Y de esa manera no estamos solos. Porque qué triste es estar solo, sufrir solo. Y también dice, si uno es honrado, si uno alcanza cosas buenas, si uno alcanza propósitos, si uno crece, entonces también los demás se regocijan con el que ha crecido, con el que ha alcanzado metas, propósitos, sueños, logros. Y qué triste es cuando alguien está solo y aunque alcance todo lo que quiere, aunque alcance sus metas y propósitos, qué triste es no poder compartirlo con nadie. Nuestra naturaleza demanda que vivamos en comunidad. Dios nos creó para ser seres sociales, seres que viven juntos, y más a la iglesia. La iglesia está pensada para ser un cuerpo en el que todos vemos por lo de todos, en el que todos vemos porque otros crezcan, en el que todos nos amamos y nos perdonamos y caminamos y crecemos y vamos juntos de la mano, como una colmena también. ¿Sí? Nadie es más importante que nadie. De hecho, las abejas, no hay muchos escalafones, hay abejas, hay zánganos y hay reinas. No hay mucho a qué aspirar como una abeja, ¿no? Lo más que puedes aspirar es a ser una abeja trabajadora. En la iglesia, y lo dije en videos pasados, no puedes aspirar a nada en la iglesia hablando de una cuestión jerárquica. Claro, existe un orden, existen pastores y maestros, está bien, pero el punto aquí, el milagro y lo que Dios establece para que nadie se pueda jactar, y ese milagro de la iglesia, es que aunque haya pastores, lo que quieras, líderes, no están puestos para ser más que nadie. Están puestos para servir mucho más que otros, porque el mayor rango al que debes de aspirar, o al que puedes aspirar a ser dentro de la iglesia, es a ser un siervo, llanamente. No hay más posición a la que escalar. Tu máxima posición es la de ser un siervo, y un siervo como Jesús fue. El tipo de siervo que Jesús fue, humilde, que se despojó de todo, se despojó a sí mismo, dejó todo lo que tenía, todo lo que él pudiera considerar como preciado, y vino aquí a hacerse lo más bajo, sí, el siervo más bajo y más vil de todos, para poder salvar a muchos. Esa es la clase de siervo a la que puedes aspirar, a la que tienes que aspirar a ser en la iglesia. No hay más. Si alguien aspira a más, pues simplemente no está funcionando como Dios establece que uno debe de funcionar. Estás buscando lo tuyo propio, estás yéndote con la corriente del mundo. Ni siquiera puedes considerarte parte de la iglesia, porque no puedes pensar o tener el sistema de filosofía del mundo y querer estar en la iglesia. Si estás en la iglesia de Jesús, tienes que comportarte como Jesús espera, como parte del cuerpo, como miembro importante de un cuerpo, pero que no es más ni es menos, que debes de aprender a sumar y a dar y ayudar a los demás a crecer, porque ese es el llamado de Dios para nuestras vidas, el ser personas que ayudamos a que su reino avance, y lo hacemos a través de sumar nuestros dones, nuestras habilidades a una comunidad para bendecir a más personas. Recientemente hablaba también con mi amigo con el que fui a ver las abejas sobre el llamado de Dios para mi vida, por ejemplo. Y es que es muy fácil desviarse cuando uno está creando y haciendo cosas y perder el piso de lo que realmente Dios quiere para tu vida. Y es que si tus sueños y si tus metas no están pensadas para bendecir a otras personas, deberías replantearte qué es lo que estás soñando y por qué lo estás soñando. Si es un propósito de Dios revelado a tu vida, o es simplemente tu ego
hablando, porque todo lo que Dios nos da es para sumar, para bendecir a otras personas. No funciona simplemente para enriquecerme yo mismo. Dios nunca te da cosas para enriquecerte tú. Dios siempre te da para que tú puedas bendecir a muchos, enriquecer a muchos. Y no hablamos de una manera económica solamente, hablamos, es mucho más amplio, es mucho más extenso la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y lo que Dios quiere que aprendamos es a compartir, a que vivamos como abejas, que seamos como abejas, que entendamos que nuestra labor es importante, pero que tiene que funcionar junto con los demás, que no podemos abandonar a los demás a su suerte, que tenemos que ayudar a la gente a crecer, que tenemos que bendecirlos, que tenemos que amarlos, que tenemos que trabajar para un mismo propósito, con un mismo pensar, con un mismo sentir. Sí tenemos diferencias, a diferencia de las abejas, que todas son iguales, no se ve que sean diferentes, todas son amarillas y con rayas. La iglesia, todos somos diferentes. Pero debemos aprender a vivir como si fuéramos un solo, una sola iglesia, un solo cuerpo. Que aunque somos diferentes, tenemos funciones diferentes, sentimos lo mismo y avanzamos hacia donde mismo. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. No es el individualismo. El individualismo es totalmente antibíblico. Dios no nos creó como seres individuales y egoístas. Dios quiere que aprendamos a ser personas de bendición, personas que somos siervos a la imagen del Señor Jesús.